Confiando en la oración de mi hermano, vamos a comenzar con la enseñanza esta mañana, con la predicación, esperando que el Señor sea levantado en sus corazones y, y podamos ver la gloria de nuestro Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermano, cada vez nos acercamos más al final de esta hermosa carta a la iglesia de Corinto, y hoy día el mensaje va a estar basado en los versículos 14, 15 y 16 del capítulo 16 del libro de Primera de Corintios. Y el título de la enseñanza el día de hoy es La cadena de gracia. La cadena de gracia. De velar a amar. Hermanos, indefectiblemente, una vida que permanece velando estará firme en la palabra de Dios. Y esa vida que permanece firme en la palabra de Dios, indefectiblemente caminará hacia la madurez espiritual. Y esa vida que madura espiritualmente, indefectiblemente vivirá en la gracia del Señor, sostenido por el poder de su fuerza y esforzándose día a día. Pero, ¿qué sería de esta vida, hermanos, si solo llegara esto hasta ahí? Bueno, sería una vida solitaria, una vida muy sola, que claramente no es así como la Escritura nos lo enseña. Es por esta razón, hermano, que el versículo 14, el apóstol Pablo continúa con la consecuencia de esta cadena de gracia. Estar velando en la palabra, estando firmes en la palabra, madurando en el Espíritu y sostenido por la gracia de Dios. El resultado de esa cadena, hermano, en esta vida es que todas vuestras obras sean hechas con amor. Dice la palabra del Señor, y leo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermano, lo primero que vemos después de toda esta cadena de gracia que vemos en nuestra vida, cuando estamos velando, cuando estamos firmes en la palabra de Dios y cuando estamos siendo esforzados por la gracia del Señor y finalmente amando, es que todas las cosas que hagamos son hechas con amor. Y es así como parte el verso 14 con la exhortación que hace el apóstol Pablo al final de esta carta. El quinto mandato, entonces, hermano, es que todas las cosas que hagan, las hagan con amor. Y este mandato, hermano, equilibra todos los mandatos anteriores, porque si solo tuviésemos los 4 primeros mandatos, es decir, si solo estuviésemos velando, estando firme, actuando con madurez y siendo fortalecidos, podríamos volvernos duros, podríamos volvernos fríos o podríamos volvernos meros limitantes. Por eso que el apóstol Pablo añade el amor. Hermano, la valentía que no se acobarda y el amor que no fallan deben ir juntos, deben ir de la mano. Debemos ser valientes, pero también debemos actuar bajo el amor. Demasiado amor sin firmeza termina en sentimentalismo, y demasiada firmeza sin amor termina en dureza teológica. Es por esto, hermano, que la iglesia hoy día necesita sana doctrina, pero también necesita amor verdadero. ¿Pero qué es el amor? Usted se preguntará esta mañana. A la luz de este texto, hermano, el amor es el servicio sacrificial, el servicio abnegado hacia el que está en necesidad. No es principalmente emoción, no es principalmente sentimiento. El amor, hermano, es acción. El amor no solamente siente, el amor también actúa. El amor sirve, el amor entrega. Jesús lo dijo en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En simple palabra, el Señor Jesús nos dice: ámense entre ustedes, ámense unos a otros, como yo los amé. Y lo interesante de este mandamiento, hermano, es que el Señor Jesús acababa de mostrar ese amor, ¿sabe cómo? Lavando los pies de sus discípulos. Lavando sus pies al comienzo del capítulo 13, el Señor Jesús muestra este amor. Es decir, servir humildemente al que tiene necesidad en la congregación. Lavándonos los pies unos a otros. María Gracia, vaya a sentarse con su mamá allá atrás. Sí.
Debemos estar lavándonos los pies unos a otros. Amar entonces, hermano, es representado o ejemplificado por Cristo en lavar los pies, es decir, servir humildemente al que tiene necesidad. Pero los corintios, hermano, no eran amorosos. Los corintios vemos claramente que no eran amorosos. Toda la carta de los corintios, a la primera carta, hermano, demuestra que no había amor en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17, Pablo denuncia que habían divisiones en la iglesia. Cuando ellos decían que estaban de un partido de Pablo, de Apolo, de Cefas, como dice en el versículo 12. En el capítulo 5 de 1 Corintios también vemos que el concepto de amor estaba pervertido porque toleraban la inmoralidad sexual en la iglesia. Cuando un hombre tenía a la mujer de su padre y la iglesia no estaba llorando esa inmoralidad dentro de la congregación. Luego en 1 Corintios 6 vemos cómo se demandaban unos a otros ante tribunales humanos en lugar de sufrir el agravio con amor, en lugar de sufrir la ofensa con amor, sino que iban y se demandaban y en consecuencia obviamente llevaban sus pleitos ante los incrédulos. En 1 Corintios 7 vemos cómo los cónyuges inclusive se privaban uno de otro en materia íntima indebidamente. Había egoísmo y por consecuencia, hermano, había falta de amor inclusive dentro del matrimonio. Luego en el capítulo 8 vemos cómo los creyentes fuertes pisoteaban a los creyentes débiles en sus conciencias al comer carne que era sacrificada a los ídolos, pero ellos como tenían el conocimiento de que era solamente carne asada, ellos comían pero visaban la conciencia de los débiles. Es decir, ejercían su libertad sin amor. En 1 Corintios 11, hermanos, vemos en la cena del Señor cómo algunos se adelantaban a comer y a beber y se embriagaban en exceso, mientras que otros tenían nada, pasaban hambre. Los ricos se saciaban y los pobres quedaban con hambre y avergonzados. Luego vemos en los capítulos 12 al 14, hermano, cómo ellos ejercían sus dones espirituales sin amor. Buscaban exhibición personal, buscaban que todos los vean y los admiren, pero no edificaban el cuerpo. No les importaba edificar el cuerpo, ellos querían ser lucidos en la congregación. Es por esto que el apóstol Pablo resume todo diciéndole, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, esta sola frase corrige una gran parte de los problemas del estilo de vida cotidiano de los corintios, si hubiesen hecho las cosas con amor. Pero hay quienes exacerban el amor. Y son generalmente aquellos que se van de las iglesias diciendo que no hay amor en la iglesia. El amor es importante, pero hermanos, sin la sana doctrina, el amor es solamente sentimentalismo. La sana doctrina y el amor mantienen una relación profundamente interdependiente en la vida cotidiana de la iglesia. No se trata de dos elementos separados, sino que de dos dimensiones en que se desarrolla conjuntamente la comunidad de fe para que sea saludable. La doctrina actúa como un combustible para el amor. Cuando meditamos en la verdad del Evangelio, cuando vemos esas verdades y capturan nuestro corazón, entonces lo conducen a amar a Dios y a amar a Cristo. Hermano, la teología a nosotros nos lleva a amarlo más a Él, a ver más su gloria, a ver más su gloria en el rostro de nuestro Señor Jesucristo y amarle más y servirle más. E inclusive, hermano, el camino hacia un amor más profundo por los demás comienza en una comprensión más clara del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús. ¿Tú quieres mejorar tu amor hacia tu esposa? Entonces conoce más a Dios. ¿Quieres mejorar tu amor hacia tus hermanos? Conoce más al Señor. El amor, hermano, en la iglesia se alimenta de la sana doctrina. Si no hay sana doctrina, entonces no va a haber amor. Si no hay sana doctrina, solamente va a haber sentimentalismo. Lo que significa, hermano, que sin una comprensión clara de quiénes somos en Cristo y cómo nos ha amado, el amor genuino se debilita. Sin embargo, el énfasis excesivo en la doctrina correcta puede crear un clima de sospecha que sofoca el amor entre los creyentes. Por eso, hermano, las buenas obras y la sana doctrina no pueden reemplazar la relación de amor recíproco que caracteriza a quienes experimentan o han experimentado el amor redentor de Dios. Una iglesia, hermano, que está siendo gobernada por la palabra de Dios y por Dios mismo, hermano, va a derramar amor. Es por esto, hermano, que esta tensión aparece claramente en el caso de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerda usted allá en Apocalipsis? La iglesia de Éfeso fue elogiada por mantenerse firme contra la herejía, contra la falta de enseñanza, pero fue reprendida por haber enfriado su primer amor.
Dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba arduamente. Era una iglesia que hacía obras y paciencia. Y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Fíjense lo que le reclama el Señor a esta iglesia. Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y fíjese la consecuencia que va a haber. Y quitaré tu candelero de su lugar. El Espíritu Santo ya no iba a trabajar en ese lugar. No iba a trabajar a través de esa iglesia. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, hermanos, fijémonos, es una iglesia que trabajaba arduamente, es una iglesia que no podía soportar a los malos, es una iglesia que tenía conocimiento y podía probar a aquellos que enseñaban mala doctrina, es una iglesia que sufría, es una iglesia que tenía paciencia, es una iglesia que no desmayaba pese al trabajo arduo que tenía, pero había dejado su primer amor. Una iglesia, hermano, que sigue el patrón de Dios, será conocida no solo por su doctrina sana, no solo por su trabajo, no solo por su esmero, sino por la manera más característica de la presencia de Dios ahí, que es el amor. Has dejado tu primer amor. Hermano, en simples palabras, esta iglesia dejó a Dios. Entonces, la doctrina sana, hermano, y el amor van de la mano. La iglesia, hermano, necesita estos dos pilares. La iglesia necesita sana doctrina y la iglesia necesita amor. Como dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. En todo aquel, siguiendo la verdad en amor. ¿Se da cuenta? La palabra con amor. Y fíjense, hermano, que la palabra produce sana doctrina en una iglesia, pero el Espíritu Santo es quien produce el amor. Ambos deben ir y caminar juntos. No hay una sana doctrina si no hay amor. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, el fortalecimiento en el hombre interior por su espíritu. Luego dice más adelante, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Fíjense, primero Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en el espíritu, por el Espíritu en el hombre interior. Luego ora para que conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermano, por lo tanto, la misma obra del Espíritu Santo que fortalece al creyente, también lo capacita para amar. El Espíritu Santo no solo fortalece, sino que también produce el amor en el creyente. Entonces, hermano, concluyendo un poco estos 5 imperativos, antes de pasar al siguiente versículo, vemos 5 principios que son importantes. Primero, estén alerta. El apóstol Pablo les llama a estar alerta. En cierta manera, despierten espiritualmente. Disciernan los peligros que hay a su alrededor a través de la palabra de Dios. Segundo, estén firmes. Permanezcan firmes en la fe, en las doctrinas que se fueron enseñados, en las doctrinas apostólicas, en el evangelio. Tercero, sea maduro, compórtese varonilmente, ¿cierto? Que es en cierta manera dejar la niñez espiritual y crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Y eso requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere poner de tus fuerzas. Cuarto, sea fortalecido. Y esto veíamos, hermano, que es el único imperativo junto con el quinto que está en voz pasiva, que quiere decir que somos fortalecidos por el Señor. Dependa del Señor, dependa del poder del Espíritu Santo. Y quinto, sea amoroso. Hermano, esta cadena maravillosa, esta cadena gloriosa, finalmente termina en el amor. Haga todo con amor sacrificial, haga todo de manera humilde. Entonces estos principios, hermanos, son la respuesta del apóstol Pablo ante todos los problemas de la iglesia de Corinto. Analice cada problema en la carta y vea que si hubiese estado toda esta cadena preciosa de gracia, hermanos, no hubiesen habido problemas. Cuando una iglesia está velando, cuando una iglesia está firme en la palabra de Dios, cuando una iglesia está creciendo en madurez espiritual, cuando una iglesia está siendo fortalecida por el Señor,
y por el poder de su Espíritu. Y cuando una iglesia está haciendo todas sus obras con amor, entonces es una iglesia, hermano, que no va a deslizar. Es una iglesia que no va a deslizar. El apóstol Pablo lo resume todo en estos 4 imperativos. Si los corintios hubiesen estado alerta, no habrían sido víctimas de Satanás. La tentación, la apatía, los falsos maestros, la ignorancia, hermano, no hubiesen sido víctimas. Si hubieran estado firmes en la doctrina, no habrían negociado la autoridad de la palabra de Dios, no habrían negociado la persona de Cristo, no habrían negociado la resurrección entre los muertos. Si hubiesen sido maduros, hermano, no habrían vivido con celos, no habrían vivido con divisiones, no hubiesen vivido con infantilismo, más bien dicho, con emocionalismo infantil en la congregación, sirviendo y queriendo lucirse ante los demás. Si hubieran sido fortalecidos, hermano, no habrían sido dominados por la carne. Y como dije anteriormente, hermano, estos principios son producidos en el creyente por 2 medios de gracia: por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos hace alerta, nos hace estar alerta, firmes y maduros. El Espíritu Santo nos fortalece y produce amor en nosotros. Si el Espíritu, hermano Santo, produce el amor, es el Espíritu, no es el creyente. Fíjense que aquí entramos también en algo muy importante que para nuestras visitas espero lo entiendan, porque el que ama es alguien que ha sido salvado por Dios. No con un amor del mundo, no con un amor de acuerdo al mundo, sino con el amor que procede de Dios. Y el que no ama, no puede amar, porque el amor procede de Dios Padre. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? ¿Quién es la fuente del amor? ¿Quién es amor dentro de sus atributos? Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, alguien por aquí puede decir: pero yo amo y no soy salvo. Déjame decirte que tú no amas con el amor de Dios. Porque si Dios no mora en tu corazón, entonces tú no puedes amar. No puedes. Tú quizás tienes sentimientos, tú quizás tienes emociones, tú quizás intentas, pero no es el amor de Dios que fluye en tu ser. Es por esto, hermano, que nosotros debemos amar como Dios nos amó, porque Él amó. El amor no partió de nosotros, sino partió de Dios. Y así lo deja establecido en los versos 10 al 11 de Primera de Juan 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Quién nos amó primero? Fue Dios. ¿Quién ama primero? ¿Quién fue el que antes de la fundación del mundo decidió enviar a su Hijo Jesús a morir por aquellos que Él va a salvar? Fue Dios. Él nos amó antes de que nosotros existiésemos, antes de que nosotros naciéramos. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y Él envió a su Hijo a morir por Germán Bobadilla. Él envió a su Hijo a morir por María. Él envió a su Hijo a morir por José. Porque Él lo amó, Él lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hermano, no digamos que yo decidí amar a Dios. No, Él te amó primero. Y fíjense que concluye en el verso 11 que debemos amarnos unos a otros con el amor de Dios. Ahora, ¿quieres saber si Dios está en tu vida? ¿Quieres saber si Dios está en tu familia? ¿Quieres saber si Dios está en tu iglesia? Quizás tú no veas a Dios porque Dios no se ve, Dios es espíritu, pero sí puedes ver esto, dice Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Fíjense, nadie ha visto jamás a Dios, pero ¿qué dice a continuación? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos para ver a Dios en una iglesia? El amor de Dios. ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos de ver a Dios en una persona? El amor de Dios. No es amor interesado, no es amor que yo te doy mientras tú me des, no es amor que saca cálculos, no es amor que se niega a servir, no, es un amor que viene de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quieres ver si Dios está en tu vida? Ve si está el amor de Dios en ti. ¿Quieres saber si eres salvo?
Primera de Juan 4, 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, hermano, y esto es categórico, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama como Dios ama, hermano, no ha conocido a Dios. Es imposible que una persona diga que es hija de Dios y no ame con el amor de Dios. Es imposible que una iglesia diga: aquí está Dios presente, y no reine el amor de Dios en esa iglesia. Luego en el verso 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Quién es el que produce el amor en nosotros? Es su Espíritu Santo, que fue dado al creyente. En el verso 16 lo recalca: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y escuche, esto es categórico. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero el que no permanece en amor, Dios no está en él. Dios no está en él, o Dios no está en ella, como sea. Dios no está en aquel que no ama como Cristo amó. Por lo tanto, todo aquel que no es capaz de perdonar, como Cristo, hermano, nos perdonó, no ha conocido a Dios. Por lo tanto, nadie puede decir que ama a Dios y no ame a su iglesia. Nadie puede amar como Dios nos amó si Dios no produce ese amor por intermedio de su Santo Espíritu en él. Nadie. Por lo tanto, hermano, la palabra de Dios y el Espíritu Santo juntos producen los dos pilares que sostienen la iglesia saludablemente: sana doctrina y amor verdadero. Sana doctrina y amor verdadero. Nadie puede decir, hermano, que conoce la palabra de Dios si no vemos el amor de Dios en él, manifestado en cómo ama la iglesia local. Nadie puede decir que ama la cabeza y no ama el cuerpo. Yo no puedo decir: amo a mi esposa, pero amo su cabecita, pero el cuerpo lo detesto. No, hermano, yo amo a mi esposa, amo su cuerpo, la amo entera. Por lo tanto, si tú dices amar a Cristo, entonces vas a amar su iglesia si es su cuerpo. La vas a amar a los hermanos, vas a querer estar con ellos, vas a querer servirle a ellos sacrificialmente. Ese es el amor de Dios que fluye a través de nosotros. Y es la gran diferencia con el mundo. Y note, mi amado hermano, el verso 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. No dice algunas. No dice: elige tú qué cosas hacer con amor. No, todas. Todas. Desde que me levanto hasta que me acuesto, inclusive lo que duermo, lo que sueño. Cada cosa, cada día, hermano. El secularismo es satánico. Nosotros somos todos los días, a cada minuto, a cada segundo, adoradores de Dios. Cada día debemos estar adorándole a Él. Por lo tanto, hermano, el amor verdadero, el amor que viene de Dios, produce servicio sacrificial. Por eso Pablo comienza el verso 15 diciendo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hermano, el evangelio produce servicio. Qué maravilloso esto. Esos hermanos, esta familia, era evidente que el apóstol Pablo les recuerda esta familia porque fueron el primer fruto del evangelismo que se llevaba a cabo en Corinto. Por eso dice que son las primicias, es el primer fruto. Y nota, hermano mío, que el ser salvos produjo en ellos servicio sacrificial. Y es razón por la cual Pablo resalta su dedicación al servicio de los santos. ¿Cuántas cosas, hermano, podría haber destacado el apóstol Pablo de este hermano y su familia? ¿Cuántas cosas podría haber dicho de ellos? Hermanos, recuerden a Estéfanas y su familia, que eran hermanos muy puntuales. Llegaban siempre a la hora a la iglesia. Recuerden a estos hermanos que eran generosos y daban, y daban, y daban. Recuerden que sus ofrendas eran abundantes. O recuerden que ellos tenían mucho conocimiento bíblico. Eran muy conocedores de la teología. O recuerden, hermano muy inteligente, el hermano Estéfanas. O recuerden, el hermano muy sabio. O recuerden, el hermano muy valiente. No. ¿Qué es lo que destacó de ellos? El servicio sacrificial. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entre tantas cosas que se puede destacar de un hermano, destacó que servían a los santos. Hermano, lo cierto es que una vida regenerada, como evidencia, muestra una vigilia constante en la palabra de Dios, con firmeza en la palabra de Dios, creciendo hacia la madurez espiritual, sostenido por la gracia de Dios y amando de manera sacrificial a su iglesia local.
Las demás cosas no importan. ¿Quieres ver si estás velando? ¿Quieres ver si Dios está viviendo en ti? Entonces, analízate si realmente estás sirviendo como esta familia. Esta familia servía de manera sacrificial. Esta familia servía de manera amorosa. Las demás cosas no importan, hermano. La expresión "se han dedicado" transmite la idea de una decisión voluntaria, de una decisión incondicional. Escúcheme, hermano, la familia de Estefanas no esperó reconocimiento, no esperó una posición oficial para comenzar a servir. Estefanas no esperó ser ungido como diácono, como anciano, ni tampoco esperó ser pastor, no esperó ir al seminario, aprender más, no esperó llevar 10 años en la iglesia para comenzar a servir. Él solo fue lleno del Espíritu Santo. Él solo, hermano, derramaba hacia su iglesia el amor de Dios que había sido derramado en él. Hermano, la regeneración produce servicio. El estar vigilantes, el estar firmes, el estar creciendo en madurez, el estar, hermano, siendo esforzado por Dios, produce un servicio en amor. Simplemente, hermano, vieron ellos las necesidades dentro del pueblo de Dios, vieron esta familia, las necesidades dentro de la iglesia, ¿y qué es lo que hicieron? Organizaron sus vidas alrededor de estos hermanos. ¿Sabes qué? La iglesia necesita que nosotros estemos los martes ahí. Entonces, me voy a organizar para que estemos el martes allí, ayudando a la iglesia. Este hermano necesita mi ayuda. Me voy a organizar para poder estar ahí y ayudar. Pero ¿cuántas de nuestras vidas, hermano, son organizadas en torno a nuestras necesidades, a nuestros caprichos? Hermano, ¿podría usted? Es que no tengo tiempo. Déjeme ver. Hermano, debiéramos estar nosotros siguiendo el ejemplo de esta familia. Debiéramos estar siguiendo el ejemplo de este hermano, Estefanas. Quizás no tenía mucho conocimiento, quizás no tenía mucha teología en su mente, pero sí tenía una cosa, el Espíritu Santo y su palabra. Sí tenía una cosa, que servía fielmente a los santos. Muchos por ahí dicen, no, yo sirvo a Dios, pero no al hombre, porque son orgullosos y no quieren servir a los santos. Hermanos, si estamos aquí para servirnos entre nosotros, no estamos aquí para servir a Dios de manera etérea. No, yo vengo y entro en trance para adorar a Dios, pero en la semana ni me llame, hermano, porque no estoy disponible. No. Hermano, lo que necesites, ahí estoy. Y si no puedo, me voy a hacer el tiempo, me voy a organizar. Ellos organizaron su vida para servir a los santos. ¿Cuántas familias son como la familia de Estefanas? Simplemente vieron necesidades dentro del pueblo de Dios y organizaron sus vidas. Esto revela, hermano, una verdad fundamental del Evangelio. El verdadero amor siempre, hermano, siempre produce servicio. El verdadero Evangelio siempre produce servicio. El creyente regenerado no vive preguntándose cómo ser servido, sino cómo pueden servir a Cristo, cómo pueden servir a otros. El creyente, hermano, no va a la iglesia. El creyente vive en la iglesia, es parte de la iglesia, sirve en la iglesia, busca qué hacer en la iglesia. Eso produce Dios en el corazón regenerado, el deseo de servir. Jesús mismo lo declaró en Mateo 20:28. Él siendo Dios, Él siendo soberano, Él siendo digno de toda honra y toda gloria, Él siendo digno de vivir en una mansión aquí en la tierra. Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser adorado, ni servido, ni proclamado, ni reverenciado, ni comer grandes banquetes, ni tener grandes castillos. Él vino para servir. Él vino para caminar en medio nuestro. Él vino para abrazarnos. Él vino para decirnos una palabra de consolación. Él lavó los pies de sus discípulos. Él es el ejemplo máximo y sublime del servicio en la iglesia del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, somos más señores que el mismo Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia para que nos sirvan?
¿Cuántos de nosotros venimos a consumir a la iglesia un mensaje? Venimos a consumir una coinonía, una conversación, un compañerismo, pero no queremos servir a la iglesia. Y esto, hermano, no es para nuestra visita. Esto es para nosotros, los miembros de esta iglesia. Nuestras visitas, siéntanse libres porque ustedes son visitas. El cristianismo auténtico, hermano, inevitablemente lleva al creyente a desgastarse por el bienestar espiritual de otros. A morir día a día por la edificación de la iglesia. Este es el orden que Dios dio, hermano. Efesios 4:11, Dios constituyó ancianos en las iglesias locales, ¿sí o no? Sí, ¿para qué? Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios estableció a los pastores? Para que perfeccionen la iglesia. ¿Y para qué perfeccionar a la iglesia, hermano? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra. Los santos son perfeccionados para que ellos hagan la obra del ministerio. Para que ellos edifiquen la iglesia. Juntamente con los ancianos, con los pastores. ¿Y hasta cuándo debemos servir la iglesia, pastor? ¿Bastará un año? Yo he escuchado a hermanos que han dicho, no, yo llevo tanto tiempo en la iglesia que ya está bueno para servir. Hay que darle la oportunidad a otros. Qué triste. Porque aquí dice hasta cuándo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando todos, hermanos, estemos a esa estatura, entonces se acabó. Se acabó la obra, se edificó el edificio, ¿sí o no? ¿Y cuándo es eso? Cuando estemos en la gloria. Cuando estemos con nuestro Señor. Mientras tanto, nosotros debemos servir. Porque fíjense que mientras todo esto ocurre, los corintios, muchos, buscaban prominencia en el culto. Buscaban ser dominantes, ser reconocidos. Mientras tanto, la familia de Estéfanas, dentro de la misma iglesia, estaba marcada por la humildad y por la entrega. Hermano, hagamos una observación. Muchas veces hay quienes se desaniman, se desalientan cuando ven a otros con la conducta de los corintios, sin amor, conflictivos, orgullosos, y dicen, yo no voy a seguir sirviendo. Hermano, a mí me ha pasado. La indolencia, la falta de amor, en la poca misericordia, en la poca entrega de otros, hermano, desanima muchas veces. Pero piensa en la familia de Estéfanas. Ellos se desanimaron en servir. Habiendo hermanos que comían y se embriagaban, habiendo pobres que sufrían, habiendo adúlteros y fornicarios dentro de la congregación, ¿ellos dejaban de servir su iglesia? Yo me voy de esta iglesia porque esta iglesia es pecado. Hay pecado. Hermano, en todas las iglesias hay pecado porque está llena de pecadores. Alguien por ahí me dijo, la iglesia no es para eso. No es para que vayamos a hablar nuestros problemas. Hermanos, precisamente para eso es. Para que seamos aguzados. Para limar nuestras asperezas. Para denunciarnos unos a otros cuando hay violación. 1 Corintios 6. ¿Por qué van a los tribunales del mundo? ¿Por qué no lo hacen en la iglesia? Es que este hermano me quedó debiendo una plata. Entonces preséntalo en la iglesia. Si seguiste el conducto regular, Mateo 18, si seguiste el conducto regular, entonces llévalo a la iglesia, pastor, ancianos, este hermano no me quiere pagar. Entonces la iglesia con sabiduría va a juzgar, porque la iglesia juzga a los que están dentro. No, es que en la iglesia hay pecado, me voy. Hermano, estamos todos siendo perfeccionados a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que hay algunos que piensan que ya están glorificados. Hay algunos que piensan que ya están en la gloria. Hay algunos que piensan que ya son santos. Entonces no pueden estar entre los pecadores. Hermano, no. Esta familia, en medio de esta iglesia egoísta, materialista, carnal,
servían fielmente a los mismos hermanos que pecaban. Igualmente servían a los santos. Qué gran ejemplo nos deja esta familia, hermanos. Estéfanas, marcada por la humildad, marcada por la entrega incondicional. Hermano, y esto sigue siendo necesario el día de hoy. Dios honra a los creyentes que sirven de manera silenciosa. Dios honra a los creyentes que oran de manera silenciosa. Dios honra a los creyentes que ayunan de manera silenciosa. Dios honra a los creyentes que visitan, que sostienen la obra, que permanecen fieles cuando nadie está viendo. Muchas veces la iglesia, hermano, admira cosas visibles, pero el Señor ve el sacrificio escondido de aquellos que aman verdaderamente a su pueblo. Miren la repetición de esta oración en Mateo 6. En el verso 4 dice, para que sea tu limosna en secreto. Y fíjense lo que dice luego. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Verso 6. Mas tú cuando ores, o sea, el verso anterior hablaba de dar limosna, ofrendas. Este verso habla de oración. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre nuevamente, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hermano, estos textos pertenecen al Sermón del Monte, específicamente a Mateo 6, donde Jesús está corrigiendo la religiosidad hipócrita de los escribas y los fariseos de Israel. El problema, hermano, no era que ellos oraran. El problema no era que ellos no ayunaran. El problema no era que ellos no dieran ofrendas, sino la motivación con lo que hacían todas estas cosas. Su piedad, hermano, estaba diseñada para ser vista, para ser admirada por otros hombres. Pero por eso Jesús repite varias veces la idea de hacer estas cosas en secreto, delante del Padre y no para obtener reconocimiento humano. De hecho, en el versículo 1 de Mateo 6, Jesús introduce este tema diciéndoles, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque ese era el problema. Ellos querían reconocimiento para ser vistos de ellos, dice el Señor Jesús. Y de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ese mismo Padre que está en los cielos te ve en secreto. Y esa es la clave, hermano, de todo este contexto. Cristo está confrontando una religión centrada en las apariencias externas. Los fariseos daban limosna públicamente, oraban en lugares visibles, desfiguraban sus rostros, demudaban su rostro cuando ayunaban para que todos notaran su espiritualidad. Oh, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tu cara? No, que estuve orando, ayunando, hermano, no he comido hace 3 días. Jesús dice que ya recibieron su recompensa. Ya recibieron la aprobación del hombre. Por eso en Mateo 6, 4, 6, 6, 6, 18, Jesús enseña que el creyente verdadero vive delante de un Dios que ve en lo secreto. Es decir, Dios no solamente observa las acciones de sus hijos externas, sino que también ve las motivaciones internas de su corazón. El Señor ve la oración que nadie escucha. Hermano, quizás nadie te está viendo orar, pero Dios lo ve. El Señor ve el servicio que nadie reconoce. El Señor ve la generosidad que nadie aplaude. El Señor ve las lágrimas que nadie ve. El Señor ve la fidelidad en lo secreto. Ahora bien, volviendo al texto en 1 Corintios 16, 15, además podemos observar que Pablo conecta este servicio directamente con el amor cristiano. Todo el contexto del capítulo 16 nace del mandato del versículo 14 cuando dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor bíblico, hermano, no es sentimentalismo superficial. El amor sirve. El amor se entrega. El amor se sacrifica. Por eso la familia de Estéfanas se transforma en un modelo vívido de lo que significa amar dentro de la iglesia local. Por eso, hermano, esto no solamente produce una entrega en la iglesia local, sino que también, además,
La vida que vela, la vida que está firme, la vida que es madura o que va hacia la madurez, la vida que se esfuerza en la gracia de Dios y que está amando de manera sacrificial y servicial, indefectiblemente. Vemos ahora la siguiente consecuencia. Se sujeta. Verso 16. El amor verdadero produce sujeción espiritual. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí aparece, hermano, un tema que es profundamente contrario al espíritu de esta época, hermano. La sujeción. El hombre natural, como dice la Escritura, resiste la autoridad, rechaza la corrección y desea autonomía. Así lo vemos a lo largo de toda la Escritura, hermano. La Escritura enseña que la naturaleza caída del hombre tiende a resistir la autoridad de Dios, rechaza esa la corrección. Además busca ser independiente. Lo vemos en Génesis 3. ¿Recuerdan Génesis 3? El pecado que llevó al hombre a querer independizarse del gobierno de Dios. La serpiente, hablando con Eva, le dice, seréis como Dios en el verso 5. Seréis un Dios. No vas a tener que rendir cuentas a este Dios, vas a ser como Dios, despertando en su corazón humano el deseo de vivir según su propia voluntad, según su propia soberanía, según su propio designio, y no bajo la autoridad del Señor. Por eso Isaías 53:6 declara, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es por esto, hermano, que Pablo explica esta realidad en Romanos 7, cuando él afirma y dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y agrega algo, ni tampoco pueden. El hombre natural no quiere someterse a Dios porque ama su independencia pecaminosa, pero además no tiene la capacidad de someterse. Asimismo, Proverbios 15:15 dice que el necio menosprecia el consejo de su padre, mostrando el corazón del hombre que es orgulloso, que rechaza inclusive la corrección de su propio padre. Por eso es que tenemos hijos rebeldes. Jesús también declaró que los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:19 y 20. Por lo tanto, hermano, es ahí en donde el Evangelio, cuando llega a la vida de un creyente, produce una transformación profunda. Porque de no querer sujetarse a ninguna autoridad, el creyente comienza a sujetarse. Cuando Cristo salva a un pecador a través del poder de la palabra, le da un corazón humilde, le da un corazón enseñable, le da un corazón dispuesto a sujetarse a su autoridad. Es por esto, hermano, que la verdadera madurez espiritual entonces no se manifiesta en una independencia y rebeldía, sino que la verdadera madurez espiritual se manifiesta en humildad, en obediencia y en amor por cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo enseña que el amor cristiano produce humildad suficiente para reconocer y para someterse a hombres fieles que sirven al Señor. Y es importante notar, hermano, que el apóstol Pablo no está hablando aquí únicamente de los apóstoles o de los líderes de la iglesia. Él dice, sujetaos a personas como ellos. ¿Como quién? Como Estéfanas. Como Estéfanas. Sujétate a personas como Estéfanas. Es decir, hermano, a creyentes caracterizados por estar velándose en la palabra de Dios, por estar firmes en la palabra de Dios, por estar creciendo hacia la madurez, por estar sostenido por la gracia de Dios y amando a su iglesia local. Es decir, a creyentes fieles por ser serviciales de manera sacrificial a su iglesia y con entrega espiritual. Sujétate a ellos. La autoridad espiritual en la iglesia, hermano, no se fundamenta primeramente en títulos. No, es que él es pastor, a él debemos sujetarnos. Sí, él es pastor, pero eso no lo hace alguien digno de ser seguido. No, es que él es el diácono. Sí, pero como veíamos en la clase anterior, en eclesiología, hermano, si tú pierdes tu perfil, entonces tienes que salir del ministerio. Tampoco se fundamenta la autoridad espiritual en el carisma. No, es que
este líder es muy carismático. Bueno, ahí están lo que decían que eran de Apolo, de Pedro, de Cefas, ¿cierto? O de Jesús, los más espirituales. Tampoco se sostiene o se fundamenta en la capacidad humana, sino que el liderazgo en la iglesia se fundamenta en una vida sometida al señorío de Cristo. Una vida sometida al servicio de los santos. Hermano, un líder no puede ser líder si no es capaz de arrodillarse y servir a sus hermanos. La iglesia de Corinto, hermano, tenía serios problemas precisamente en esta área. Existían divisiones, como ya hemos visto, competencias, existían orgullos personales. Estos decían que son de Pablo, de Apolo, de Cefas. Había una actitud carnal que se manifestaba en rivalidad, en autosuficiencia espiritual. Ustedes ya reinan. Ustedes ya reinan, ustedes están satisfechos, ustedes están llenos. Mientras que nosotros somos pobres, desventurados, sufrimos. Por eso Pablo insiste tanto en la humildad y en el reconocimiento de aquellos que verdaderamente sirven al Señor. Hermano, ¿quiénes sirven verdaderamente al Señor en la iglesia? ¿Quiénes sirven de manera abnegada, secretamente al Señor en la iglesia? La Biblia enseña repetidamente este principio. Hebreos 3:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Efesios 5:21, llama a los creyentes a someterse unos a otros en el temor de Dios. Y hermano, no confunda la debilidad con la sumisión bíblica. Fíjense que la sumisión bíblica ante la autoridad bíblica es evidencia de madurez espiritual. Quien no se sujeta a las autoridades puestas por Dios en la iglesia, quien no se sujeta a estos hermanos que sirven fielmente y que son ejemplos de la grey, son personas que no han madurado espiritualmente. El creyente humilde, hermano, entiende que Dios usa instrumentos humanos para edificar, para exhortar, para cuidar de su iglesia. Sin embargo, esta sujeción nunca es absolutamente ciega. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 11:1, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No nos sometemos a hombres únicamente porque estos hombres mandan a someternos. Nos sometemos a estos hombres a medida que en ellos estén sometidos a Cristo y su palabra. Estefanas era un ejemplo de aquellos que estaban sometidos a Cristo y a su palabra. Por lo tanto, el liderazgo bíblico, hermano, jamás consiste en autoritarismo carnal. El liderazgo bíblico jamás consiste en manipular, sino en hombres que sirven como ejemplos piadosos para el pueblo de Dios. Hermano, no te preocupes de ser líder. No te leas esos libros de las 5 claves para ser un buen líder. ¿Sabes cómo puedes ser un buen líder en tu hogar? Sirviendo a tu hogar. ¿Sabes cómo puedes ser un buen líder en tu iglesia? Sirviendo a tu iglesia. Amando a tu iglesia. Cuando alguien está paleando, hermano, y hay 10 mirando, esos 10 no se sienten cómodos. Esos 10 no están tranquilos. Esos 10 te van a ver paleando y sudando y perseverando en la obra. Y en algún momento Dios va a mover sus corazones y se van a poner a tu lado a servir, como Estefanas servía. Toda su vida y toda su familia y todo su itinerario, cada semana y cada día era su iglesia. Su iglesia. Hermano, quizás muchos puedan juzgar que no somos imitadores de Cristo, pero el tiempo y Dios dirán si realmente estamos imitando a Cristo. Porque esta iglesia, que llevaba tiempo en pecado, hubo un siervo del Señor, que fue Pablo, que reconoció a Estefanas y dijo, miren a Estefanas, miren a este hermano, toda su familia sirviendo a los santos. Espero algún día Jesús diga eso de nosotros. Este hombre no fue perfecto, pero amó a su iglesia, sirvió a los santos hasta el último de sus días. Pero algo que sí es evidente, hermano, es que un creyente que está imitando a su Señor reconocerá a los que sirven y se someterá a ellos. Es por esto que dice el verso 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos.
Pero termina diciendo, y a todos los que ayudan y trabajan. El verdadero amor, hermano, el amor verdadero se sujeta, pero también reconoce a los obreros fieles. Finalmente, Pablo dice que debemos sujetarnos a todos los que ayudan y trabajan. Y una pregunta antes de continuar. ¿Existe, hermanos, un cristiano verdadero que vela, está firme, que crece hacia la madurez espiritual, que se esfuerza en la gracia de Dios, ama a su iglesia sin que ayude o trabaje? ¿Existe un tipo de cristiano así? La respuesta es no. No. Bíblicamente, hermano, no debería considerarse normal ni coherente que un creyente verdaderamente espiritual permanezca indiferente, permanezca pasivo y sin servir al cuerpo de Cristo. Un cristiano que vela, que está firme en la fe, que madura espiritualmente, que depende de la gracia de Dios y ama verdaderamente a su iglesia, inevitablemente manifestará ese amor mediante el servicio y el trabajo. La razón, hermano, es que el crecimiento espiritual genuino siempre produce un fruto visible. El amor bíblico, hermano, no permanece solamente en sentimientos o en convicciones doctrinales. No, yo tengo muchas convicciones, sí. Se expresa en entrega práctica hacia los hermanos. Por eso, inmediatamente después de los imperativos de 1 Corintios 16, 3 al 14, Pablo presenta a esta familia, la familia de Estéfanas, como un ejemplo de creyentes que se han dedicado al servicio de los santos. Ellos fueron salvos, Dios los salvó, pero lo que produjo en ellos fue servicio a la iglesia. El flujo natural del texto, hermanos, muestra que la madurez espiritual desemboca en servicio sacrificial. Además, Efesios 2:10 nos enseña, porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Él nos creó para hacer buenas obras. No nos salva por las obras, eso lo tenemos claro. Pero Él nos creó para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, el creyente regenerado recibe nuevos afectos, recibe un nuevo corazón, recibe nuevos deseos, recibe una nueva disposición hacia el pueblo de Dios. Es por esto que el amor de Cristo inevitablemente impulsa al servicio de su iglesia. Así mismo, 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Recibiste un don? Ministralo, sirve a tu iglesia. No existe en el Nuevo Testamento, hermano, la idea de un creyente maduro completamente desvinculado del servicio del cuerpo. No existe. Los dones fueron dados precisamente para edificación mutua. Lo contrario, hermano, es un cristiano inmaduro. Lo contrario, hermano, al servicio sacrificial es un niño. Piense, los niños no ayudan. Los niños no trabajan. Los niños ensucian. Los niños son conflictivos. Los niños son arrogantes. Los niños son egoístas. Exactamente lo que eran los corintios. 1 Corintios 3. No puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. ¿Cuántos niños hay en esta iglesia? Que lo único que hacen, y no lo digo en particular por nadie, yo también me meto en medio, hermano, es hacer que la mamá trabaje más. Hermano, es tan evidente. La mamá puede haber hecho el aseo de toda la casa, pero no basta 5 minutos del niño solo. Hermano, va a ensuciar, va a desordenar, va a hacer berrinche. Y claramente no va a ordenar. No va a servir. Es más, cada vez, hermano, que una vida comienza en decadencia espiritual, ¿sabe lo que parte pasando en esa vida? Egoísmo. Cuando espiritualmente un creyente empieza a decaer, lo primero que hay es egoísmo, que se manifiesta en desinterés. No me interesa. Se manifiesta en indolencia. ¿Ante qué cosa? Ante las necesidades de su iglesia. No importa, no tengo tiempo. Un profesor del seminario
En una predicación él dijo, se basó en el texto en hebreo que dice que no nos debemos dejar deslizar. Y él le dijo a los alumnos allá, porque no acá obviamente, yo lo veo en línea, le dijo, si tú llegas tarde a tus clases, estás comenzando a deslizar. Estás en peligro de caer. Muchas veces nosotros vemos el adulterio de un siervo del Señor a sus largos años. Cómo caen siervos en adulterio, y eso es terrible. Pero en algún momento, hermanos, se dejaron deslizar. Porque el adulterio no se produce así, hermano, es gradual. Por eso debemos estar velando. De hecho, el tiempo más peligroso de un siervo en su vida es cuando están en su vejez. Porque ya está todo tranquilo. Porque ya conocemos bien la Escritura. Porque podemos darnos un pequeño relajo. Porque puedo poner el auto en velocidad crucero y disfrutar el viaje, como muchos quieren en la fe. Hermano, eso es peligroso. Cada día debemos estar velando. Cada día debemos estar pendientes de no deslizarnos. Porque todo comienza con dejar de amar la iglesia del Señor. El cristiano que comienza su decadencia espiritual, hermano, deja de servir a su iglesia. Deja de tener interés en sus hermanos. Por eso que en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso mantenía su ortodoxia doctrinal, mantenía su perseverancia externa, pero Cristo les dice, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego los llama a arrepentirse y a volver a ¿qué? Verso 5, haz las primeras obras. Haz aquellas obras para las que fuiste destinado a hacer, las que Dios preparó de antemano. Y es decir, hermano, la pérdida de amor terminó afectando también la práctica espiritual. La pérdida de amor terminó afectando sus obras. Dejaron de hacer las primeras obras. Ahora bien, el cristiano verdadero, hermano, se sujetará a personas dentro de la iglesia que están ayudando o trabajando. La palabra trabajar en el versículo 16, hermano, habla de un esfuerzo intenso al punto de sentir agotamiento con fatiga y sacrificio. No así la palabra ayudar, que denota a alguien que colabora, que coopera en ese trabajo intenso. Pablo está pensando en creyentes que se desgastan por el evangelio, que se desgastan por la edificación de la iglesia de Cristo, que se desgastan al punto de desfallecer. Aquellos que trabajan, que se esfuerzan hasta el punto de desmayar. La iglesia muchas veces, hermano, corre el peligro de valorar solamente lo visible. Las iglesias muchas veces valoran las plataformas, valoran los títulos, valoran las influencias, valoran las habilidades públicas, pero Dios honra la fidelidad perseverante. Por eso el apóstol Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5:12 a reconocer y estimar a los que trabajan entre los creyentes y presiden el Señor. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, lo dirigen y os amonestan con la palabra de Dios, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Hermanos, debemos reconocer a aquellos que están en la obra trabajando. Debemos reconocer a aquellos que se esfuerzan en lo secreto para hacer de bendición a su iglesia. De alguna manera, debemos reconocer. El liderazgo espiritual verdadero, hermano, nunca busca ser exhibido de manera personal. El apóstol Pedro lo enseña en 1 de Pedro 5, versos 2 y 3, cuando le llama a los pastores a que apacienten la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí están. Yo sigo a mi pastor porque él es un ejemplo para mí. Yo sigo al hermano Juan, Pedro, Pablo, porque son un ejemplo para mí, porque siempre están sirviendo, porque siempre están desviviendo hasta el punto de fatigarse por la iglesia del Señor. Yo llego a la iglesia, yo llego a la actividad de la iglesia, pero esto está dispuesto de antes por ese hermano que trabaja en secreto. El verdadero siervo, hermano de Cristo, no busca dominar personas. ¿Sabe lo que busca? Servir.
cuidarlas. No busca prestigio, sino que busca servir sacrificialmente para la gloria de Dios. Por eso una iglesia madura, hermano, aprende a reconocer y agradecer a Dios por los hombres y mujeres fieles, que al igual que Estefanas y su familia, sirven a Dios en secreto. Personas que quizás nunca serán conocidas públicamente, pero cuyo servicio fiel en lo secreto sostiene espiritualmente a la congregación. La iglesia necesita aprender nuevamente a valorar, hermano, la humildad, la perseverancia, el trabajo silencioso hecho por amor a Cristo. ¿Cuántas veces, hermano, yo personalmente he pasado momentos difíciles y que la oración de algún hermano o hermana en privado me ha sostenido en el poder de Dios, en su gracia? Dios te bendiga, hermano, si tú estás orando por mí. Y Dios ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto. Hermano, los problemas de Corinto no eran simplemente problemas administrativos, ni diferencias de personalidad. Eran evidencias de una iglesia que había dejado de vivir plenamente bajo el gobierno de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo concluye esta carta llamando a los creyentes a una vida espiritual seria, a una vida espiritual madura. Déjate de ser niño, centrada en Cristo, no en ti. Una vida alerta, una vida firme en la verdad, madura en el discernimiento, fortalecida en la gracia del Señor, que se caracterizara por el amor verdadero que fluye a través del servicio sacrificial en tu iglesia. El creyente, el que vela espiritualmente, hermano, no vive dormido frente al pecado. El creyente que permanece firme no negocia la verdad. El creyente que madura, hermano, deja atrás la carnalidad infantil. El creyente fortalecido aprende a depender del poder del Señor y no de sí mismo. El creyente verdaderamente espiritual inevitablemente ama, sirve, se somete humildemente a quienes sirve y reconoce a aquellos que trabajan fielmente para el Señor. Hermano, vivimos en una época donde abunda la autosuficiencia, donde abunda el orgullo y el individualismo, incluso dentro de muchas iglesias. Pero el Evangelio produce algo completamente diferente. Produce hombres y mujeres quebrantados por la gracia de Dios, firmes en la verdad, llenos de amor sacrificial, sirviendo a sus iglesias locales. La verdadera madurez cristiana, hermano, no se manifiesta solamente en conocimiento, sino en una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. La pregunta final es inevitable. ¿Estamos viviendo estos principios? ¿Somos creyentes espiritualmente vigilantes, firmes y maduros? ¿Estamos siendo fortalecidos por el Señor? ¿Estamos amando verdaderamente a nuestros hermanos con ese amor sacrificial? Porque, hermanos, si nuestra iglesia queremos que sea una iglesia fuerte, no se construye solamente con buena doctrina. Si la doctrina no transforma tu vida, entonces de nada sirve. Los creyentes que viven la verdad en humildad, en servicio y en amor, son aquellos que Dios usa para edificar su iglesia. Gracias a Dios por tener esta familia que vivió su vida sirviendo a los santos. No, yo no sirvo a hombres, hermano, yo sí. Yo sí sirvo a hombres. Ustedes son hombres. Todo el esfuerzo que debemos hacer debe ser para su iglesia. No, yo amo la iglesia universal, hermano. ¿Acaso tú sirves a la iglesia universal? ¿Dónde Dios te plantó? Aquí. Ama a tus hermanos. Sírveles. Está atento. Que Dios bendiga nuestra iglesia, con hombres que amen la iglesia del Señor y con mujeres que amen la iglesia del Señor. Padre Santo, te doy gracias por tener la bendición de poder tener el testimonio de esta familia. Te doy gracias, Padre, porque esta cadena inevitablemente termina en una vida entregada al servicio de la iglesia. Te doy gracias por aquellos que en esta iglesia sirven de manera privada, inclusive aquellas que muy temprano en la mañana se levantan a orar. Padre, bendícele, Señor. Glorifícate, Padre,
en que muchos más sirvamos, así como Estefanas, sirvamos de manera sacrificial, Padre, y no sacando cuentas de cuánto voy a perder por servir mi iglesia, de cuánto tiempo requiero para hacer esto o aquello. Padre mío, que nuestras vidas giren en torno a tu iglesia, Padre. Gracias te damos porque tú nunca fallas a tu provisión, a tu amor, porque tú has derramado el amor de tu Hijo Jesús en nosotros. Y te ruego que tú trabajes fuertemente y fielmente y poderosamente en cada corazón esta mañana, Padre, para que el amor que hemos aprendido de tu palabra, de tu Hijo Jesús, fluya a través de nosotros, entre nosotros y con los de afuera, Padre. Bendice esta iglesia, te lo ruego, y forma el carácter de tu Hijo en cada uno de nosotros, para tu gloria. Amén.